Pues nada, muy buenas tardes, señorías. Esta comparecencia está muy relacionada con la comunicación que el Gobierno nos planteó en un pleno monográfico el pasado 6 de noviembre. En una situación insólita, el Gobierno de Canarias comunicó a este Parlamento que retrasaba la presentación de la Ley de Presupuestos porque consideraba vital para la Ley de Presupuestos de Canarias conocer los contenidos definitivos de la Ley de Presupuestos del Estado. Nosotros entendemos la decisión política que sustenta esta iniciativa del Gobierno e incluso podemos compartir el valor educativo, la oportunidad que da este planteamiento a explicar a la ciudadanía el impacto que en nuestra comunidad tiene la Ley de Presupuestos del Estado. Entonces dijimos esto, pero añadíamos que había en algunos de sus argumentos elementos poco sostenibles en el tiempo y que tendrían fecha de caducidad. Decía la comunicación del Gobierno que la reducción de las partidas en el presupuesto general del Estado hacía imposible la elaboración definitiva de la Ley de Presupuestos de Canarias y si no se producían cambios no habría posibilidad de disponer de una ley propia en materia presupuestaria. Entonces dije, y ahora reitero, que aquella posición era una posición insostenible en el tiempo porque desgraciadamente se han confirmado los peores augurios, los que desde luego este portavoz puso en evidencia en esta misma Cámara el 6 de noviembre. No había ninguna posibilidad de que, conociendo las posiciones del Partido Popular, conociendo la mayoría absoluta y habiendo anunciado el propio Partido Popular escasísimas enmiendas, se fuera a producir un cambio sustancial en la Ley de Presupuestos para el Estado en el año 2013. ¿Qué ha ocurrido, por tanto? Que en el proceso de tramitación parlamentaria de las enmiendas, el Partido Popular ha introducido leves enmiendas. Las voy a citar. 4 millones para restituir el agravio intolerable de eliminar cualquier ayuda a la desalación de agua y, por lo tanto, de los 4,9 pone 4, ya ha disminuido esta cantidad en relación a las necesidades en esta materia en nuestra comunidad, ha hecho un cambio de recursos ya asignados a esta comunidad para otro menester, que es el planeamiento de los sistemas ferroviarios, para incrementar levemente el aporte financiero al transporte de mercancías, también que ha disminuido los últimos años, y un compromiso no presupuestario, que sí político, para en un decreto posterior una parte de la movilidad de los deportistas federados de Canarias que se muevan por el Estado español lo haga con los recursos de las quinielas, ¿no? Este es el cambio que se va a promover en la Ley de Presupuestos del Estado, es decir, nada relevante, quiero decir, y de luego nada relevante en relación al objeto, a la pretensión legítima del Gobierno de que la Ley de Presupuestos sufriera cambios sustanciales para garantizar una Ley de Presupuestos Canarias con futuro, con garantía de mantener los servicios básicos. Por lo tanto, señores responsables del Gobierno, tiene sentido esta comparecencia porque el hecho que ustedes esperaban, que era ver la voluntad política de la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, ya se ha expresado. No va a haber cambios sustanciales en la Ley de Presupuestos, de manera que las pretensiones de la comunicación en relación a la financiación autonómica no se van a cumplir. Yo decía al presidente del Gobierno en ese debate que era pedir peras al olmo, intentar que se resolviese el problema de la financiación
autonómica en una ley de presupuestos, y le decía que aunque el objeto es loable, no es la ley de presupuestos del Estado donde se debe corregir el mal sistema de financiación que coloca a Canarias a la cola y que compromete la sostenibilidad financiera de los servicios básicos. Por lo tanto, este hecho, ni con la voluntad del Partido Popular hubiese sido posible, porque no es en el marco de las leyes de presupuestos donde se establecen las reglas de la financiación autonómica, sino que existe un espacio, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y una ley específica quien articula los mecanismos de distribución de los recursos para las competencias transferidas o las competencias asumidas por las comunidades autónomas. Por lo tanto, en materia de financiación, ninguna novedad ni era posible que se diera, ¿no? Y en el resto de los parámetros que conforman la ley de presupuestos, ya lo denunciamos nosotros aquí con la misma o más contundencia que el propio Gobierno, estamos hablando de una ley que discrimina, que maltrata a Canarias. En materia de inversiones, como casi siempre, no, como siempre, no ha habido ni una sola ley de presupuestos en todo el periodo democrático en la que esta comunidad haya estado en la media de inversiones en infraestructura de interés general. Nunca hemos estado en la media. Nunca ha habido etapas en que el proceso de mejora nos hacía converger con la media, pero nunca hemos estado en la media y no lo hemos estado en la ley vigente del 2012 y evidentemente no lo estaremos en la ley en tramitación en el 2013. Por lo tanto, aprovechamos y reiteramos nuestra denuncia a la discriminación en la distribución de las inversiones y hemos denunciado de forma clara los recortes en programas económicos específicos y recogidos en nuestra Ley de Régimen Económico y Fiscal. Siempre se habla de lo fiscal, pero hay que hablar de lo económico. Cuando se establecen ayudas al transporte de mercancías, al transporte de pasajeros, a la desalación de agua, a las telecomunicaciones, estamos hablando de compensar a un territorio que tiene singularidades estructurales que hacen más difícil el desempeño de las mismas funciones en el propio continente, y estas han sido disminuidas. Denunciábamos también la eliminación de programas tan sensibles para el sector primario que está en proceso de extinción como es el POSEI complementario, que contribuiría de forma decisiva a sostener y mejorar el sector primario, o la eliminación de las inversiones en infraestructura turística, en los espacios turísticos públicos, en esa idea estratégica de reconvertir, de mejorar las ciudades turísticas para hacerlas más competitivas y más atractivas para la inversión. Por lo tanto, nuestra denuncia es categórica, contundente, inequívoca a una ley de presupuestos que nos trata mal. Pero dijimos entonces, y repito esta tarde y después tendré oportunidad de precisarlo más, que el Gobierno de Canarias se iba a encontrar a la vuelta de una semanita con el triste, lamentable panorama de que no iba a haber cambio. Y el Gobierno ahora, a pesar de la contundencia de algunos de los contenidos de la comunicación, se enfrenta ahora a la necesidad de remitir en los próximos días un texto, un proyecto de ley de presupuestos con los mimbres que tenemos, con los recursos de los que se dispone. Y mis preguntas son: ¿qué previsiones tiene el Gobierno en relación a los ingresos? Porque ya sabemos, porque se ha anunciado públicamente, que va a haber un ajuste fiscal de 575 millones. Y como saben ustedes, los ajustes, por cierto, el ministro de Economía del Gobierno de España se ha sumado al club de los que defendemos que los ajustes no pueden seguir en estos términos. Esta mañana en el Parlamento Europeo reclamaba, miren ustedes, reclamaba retrasar los ajustes porque si no se hundía la economía. Por cierto, en esta tribuna algunos hemos dicho eso de forma reiterada. Bienvenido al club de los que defendemos retrasar el ajuste fiscal porque así no hay manera de levantar la economía. Dicho esto, planteo ¿cómo pretende ajustar el Gobierno los 575 millones? Porque hay dos caminos: el de los recortes conocidos en esta comunidad y en el conjunto del Estado, que deprimen la economía, que genera desempleo, que deteriora los servicios públicos, o el otro camino que nosotros defendemos a pesar de las limitaciones competenciales de esta comunidad, que es aumentar los ingresos por la vía de la persecución del fraude, de la lucha contra aquellos que no pagan para que paguen, en la necesidad de retocar el sistema fiscal por arriba a los que más tienen y, en todo caso, incluso revisar las posibles bonificaciones fiscales vigentes.
Esto queremos saberlo. Nos gustaría saber también cuál va a ser la orientación del gasto. Un minuto, don Román. Muchas gracias, señor presidente. La orientación del gasto, que depende de quién gobierne, tiene una u otra orientación. Nosotros creemos que después de los ajustes brutales de estos 3 últimos años, de 3.000 y largos millones de euros, que han eliminado prácticamente las inversiones y que han recortado servicios esenciales, los ajustes no se hagan sobre los servicios básicos o al menos sobre los servicios básicos más esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Por lo tanto, señor consejero, nos gustaría que nos dijera qué va a pasar con ese texto, para cuándo, qué previsiones de ingreso y de dónde y qué orientación del gasto y cómo. Muchísimas gracias. Gracias, don Román Rodríguez.